Bienvenidos a Inófilos, el lugar donde descubriremos el fascinante mundo del vino. En esta serie platicaremos un poco acerca de diferentes uvas en formato de la A a la Z. La primera uva que mencionaremos será Albariño. Es una uva blanca muy famosa de Galicia, en el noroeste de España, y protagonista de la denominación de origen Rías Baixas, que existe desde 1988, y de donde se dice provienen los mejores vinos blancos de Galicia y probablemente de toda España. Pero, ¿qué significa Rías Baixas? Las rías son peculiaridades en la costa en las que el mar inundó valles durante el constante ascenso y descenso del nivel del mar a lo largo del tiempo. Estas a su vez se dividen en dos, rías altas y rías bajas. Están tradicionalmente divididas en rías altas y rías bajas, según su posición hacia el cabo de Finisterre como punto medio. Esta denominación de origen se extiende sobre la provincia de Pontevedra y una pequeña parte de La Coruña. A su vez se divide en 5 subzonas: Val do Salnés, O Rosal, Ribeira do Ulla, Condado do Tea y Sotomayor. Es una uva de mucho carácter, frescura así es marcada, con una gran intensidad aromática y que suele tener graduación alcohólica elevada. Tiene un gran potencial aromático y de gusto afrutado, destacando notas florales, pero sobre todo cítricas, como toronja y limón, con algunas otras frutas como pera o piña y también frutas de hueso como nectarina o durazno. A su vez, pueden destacar notas salinas por su proximidad al mar Atlántico. Es habitual su consumo joven, aunque hay quienes lo elaboran con crianza en barrica, siendo también de las uvas blancas españolas que permite una óptima crianza sobre lías, aportando al vino textura, cuerpo, untuosidad, complejidad y mayor longevidad. Aquí se llegan a percibir aromas típicos a pastelería o panadería, como brioche, pan tostado o galletas, los cuales llegan a combinarse perfectamente con los aromas frutales o florales. Algunas de las localidades de mayor producción son Condado do Tea y Cambados en Salnés, la cual concentran el 70% de la producción vitivinícola de las Rías Baixas. La uva Albariño es tan importante que es anfitriona de la Fiesta del Albariño, organizada por el Consejo Regulador de las Rías Baixas y se lleva a cabo anualmente en el mes de agosto desde 1953. En la ya mencionada Cambados, lugar conocido como Cuna del Albariño, y donde se eligen a los cabaleiros e damas do Albariño para que difundan y promocionen las virtudes de este vino. En algunas otras denominaciones de origen de Galicia, como Ribeiro o Valdeorras, también es comúnmente usada, aunque aquí suele mezclarse con otras uvas. También podemos encontrarla en otras regiones españolas como Cantabria, Castilla y León y Cataluña, y en otros países como Estados Unidos, Argentina o Portugal, donde se le conoce como albariño, y es muy común en la región y denominación de origen viño verde, donde se une a otras uvas locales. Cabe mencionar que la uva conocida como albarín no es la misma que albariño, ni siquiera sinónimo, siendo completamente otra variedad de Asturias. En cuanto a su origen, existen dos historias. La primera menciona que fue llevada a Galicia por monjes de la Orden del Císter, separándose de la Orden de Cluny de la Francia del siglo XII. Estos monjes, al provenir de regiones vitivinícolas como la Côte d'Or o Costa Ladera de Oro de Borgoña, fueron avanzando y plantando viñedos a lo largo del Camino de Santiago hasta que se situaron en tierras gallegas, concretamente en el monasterio de Armenteira en Pontevedra, donde posteriormente siguieron extendiéndose al resto de Galicia y norte de Portugal. La segunda historia cuenta con evidencia científica que asegura que la variedad es originaria de Galicia. El estudio señala el parentesco entre variedades de uvas actuales y ciertas semillas de yacimientos arqueológicos de salinas romanas de los siglos I y II de nuestra era de Oareal en Vigo, por lo que la uva albariño habría sido obtenida a partir de variedades silvestres locales o de la cruza con variedades domésticas de la época romana. En este sentido, si bien tomamos en cuenta los estudios científicos, la controversia sería si la uva albariño es autóctona de Galicia o fue importada durante la época romana. Fue a partir de la creación de la denominación de origen de Rías Baixas en 1988 que la uva albariño empezó a resurgir y entrar fuertemente al mercado tanto español como internacional, llegando a ser de las uvas blancas preferidas de los paladares de todo el mundo.
Y ahora es su turno. ¿Qué opinan sobre la uva albariño? ¿De qué lado están? ¿Es autóctona de Galicia o fue traída de Francia o es de origen romano? ¿Son de las personas que les fascina esta uva blanca o prefieren otra diferente? Nos leemos en los comentarios. Y una última cosa, se aceptan votaciones para la próxima uva con la letra B. Podría ser la italiana Barbera, la austríaca Blaufränkisch, la portuguesa Vaga o las españolas Baboso Blanco o Negro. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.